Hola, esta tarde vamos a hablar sobre la empatía. La empatía en casos de agresión y abuso sexual. Como sabéis, anteriormente a haber visto este vídeo, tenéis que haber visto el documental Voces contra el silencio. ¿Alguien podría explicar qué es la empatía? ¿Sabéis lo que es? ¿Os suena? ¿Lo habéis oído alguna vez? Bueno, la empatía consiste en ponerse en el lugar de otra persona, es decir, ponerse en sus ojos para ver la situación, cómo esta persona vive lo que le ocurre. No cómo viviría yo lo que le ocurre a esa persona, sino cómo ella lo está viviendo. Y para ello es necesario tener mucha capacidad de observación. Si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el vídeo del documental Voces contra el silencio, puede hacerlo en los comentarios. Y si eres alumno de este programa, apúntatelo y lo hablaremos durante la sesión de grupo. ¿Cómo se han sentido las personas que hablan en el documental? ¿Qué cosas os han llamado la atención de estos testimonios? Bien, ¿qué es una violación? ¿Alguien sabe qué es una violación? ¿En qué consiste una violación? ¿Cómo es una violación, no? Pues bien, la violación es un acto de violencia que tiene en muchos casos repercusiones más serias y duraderas que cualquier otro acto delictivo, ya que, aunque lo que más llama la atención de una violación es el acto sexual, hay que poner hincapié en que realmente es un acto de violencia y agresividad, que no solo atenta contra la libertad sexual de la persona, sino contra la totalidad de la misma. La siguiente pregunta que nos hacemos es ¿quién es la víctima? ¿O qué características tiene que tener una persona para ser víctima o para ser considerada víctima? Bien, entendemos por víctima a toda persona que sufre un daño provocado por otra persona o por una situación dada. Por lo tanto, existen víctimas de muchas cosas. Puede ser víctima de violencia de género, víctima de agresión sexual, víctima de abuso sexual, víctima de una catástrofe natural, víctima de un accidente de tráfico, ¿vale? Pero en este caso nos vamos a centrar en las víctimas de delitos contra la libertad sexual. Ahora bien, también podemos preguntarnos ¿quién es el agresor sexual? ¿O cómo es el agresor sexual? Aquí cabe destacar que gran parte de los agresores sexuales son conocidos por las víctimas, es decir, gente cercana a la víctima. Puede ser un amigo, un familiar, un vecino, incluso un padre o una madre, ¿vale? En el caso de víctimas mujeres, puede ser un amigo, puede ser alguien que has conocido, puede ser un chico con el que has ligado esa noche, ¿vale? Pero rara vez son personas totalmente desconocidas. También los hay, pero lo más habitual es que sea gente del entorno de la víctima. Existe una imagen social de que los agresores sexuales son unos maníacos sexuales o enfermos mentales. Cabe subrayar que la mayoría de agresores sexuales son hombres normales, que jamás dirías que puedan haber cometido una agresión sexual. Simplemente son personas que no controlan sus impulsos sexuales y, por supuesto, no tienen ningún tipo de empatía con sus víctimas. En cuanto al agresor sexual, no existe un perfil definido de agresor sexual. Sí que es verdad que algunos autores han establecido patrones de conducta o modos de actuación y en función de estos han clasificado varios tipos de agresores sexuales. En este programa no vamos a analizar tan profundamente el tema, por lo tanto vamos a hacer una visión más general de la figura del agresor sexual. Podemos hacernos esta pregunta
que ellos también se hacen en algunas ocasiones. Ven a la mujer o al menor como seres jerárquicamente inferiores a ellos. Por tanto, no consideran que hagan ningún mal ejerciendo la autoridad que ellos mismos se han otorgado. Para muchos violadores y abusadores sexuales no existe violencia en la medida en que piensan que solo han forzado un poco la situación, ya que no han empleado armas o golpes contundentes. Esto es muy habitual escucharlo cuando no hay secuelas físicas en los agredidos o en las víctimas, o no han forzado la situación hasta el punto de dar una paliza, o la víctima no se ha defendido, o simplemente consideran que hay una aceptación cuando la víctima realmente se ha quedado bloqueada. También muchos agresores sexuales utilizan la coacción o la producción de miedo en la víctima. De esta manera consiguen su colaboración. Pueden ser amenazas del tipo: te voy a pegar si no me haces caso, se lo voy a contar a todo el mundo si no me haces caso, si no haces lo que yo quiero, le voy a hacer algo a tus hijos, le voy a hacer algo a tu familia, o te voy a matar si no me haces caso o no haces lo que yo quiero, ¿vale? Todas estas heridas psicológicas que se crean son tan graves como las físicas o incluso más. Pero en muchas ocasiones me he dado cuenta que no se tienen en cuenta y que cuando hablamos de víctimas de violencia sexual nos olvidamos de que no dar un golpe no significa estar agrediendo a una persona. Y eso es muy importante. Ahora me dirijo a los integrantes del programa este año, y si a alguno le gustaría contar alguna experiencia que haya tenido como víctima, puede apuntarlo en el diario y lo comentaremos durante la sesión de grupo. Podéis explicar cómo ocurrió y qué sentisteis. También podéis contarlo si habéis sido no víctimas principales, sino testigo de una agresión sexual o de un abuso sexual. Lo comentaremos en clase. Como sabéis, existen consecuencias físicas a las agresiones sexuales y consecuencias psicológicas. En primer lugar, vamos a hablar de las consecuencias físicas. ¿Alguien puede decir algún daño físico que puede sufrir una víctima como consecuencia de una agresión sexual? Los daños físicos más frecuentes causados como consecuencia de esas agresiones podrían ser, entre otros, cortes, quemaduras, arañazos, contusiones, torceduras, mordeduras, desgarros, huesos rotos, derrames, esguinces, pérdida de la virginidad, contagio de enfermedades venéreas, embarazos no deseados, ¿vale? Algunas consecuencias a largo plazo que pueden ocasionar los daños físicos en las agresiones sexuales podrían ser, entre otros, problemas visuales debidos a golpes o a la sujeción de la cabeza de la víctima, cojeras por roturas de huesos, esguinces, problemas de coordinación motora por roturas, esguinces, desfiguración del rostro, cicatrices provocadas por las lesiones físicas en la sujeción o en la atemorización de la víctima, enfermedades venéreas, porque la mayoría de agresores sexuales no utilizan medios para evitarlas, embarazo no deseado por el mismo motivo,
y otros problemas derivados, como puede ser el despido por la baja en la empresa, disminución de ingresos, etc. Cabe destacar en este punto que las consecuencias a largo plazo de los daños físicos también pueden ir más allá de todo esto que acabamos de decir. El daño físico puede ser a veces irreparable, como por ejemplo la vida, que no lo hemos hablado aquí, pero hay víctimas de violencia sexual que son fallecidas. La vida no se puede recuperar y es una consecuencia a largo plazo de una agresión sexual. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Como consecuencias psicológicas de la agresión sexual podemos tener varias. Voy a señalar unas cuantas, como podrían ser gran ansiedad, miedo a todo, incapacidad para tomar decisiones, es decir, denunciar, realizar exámenes médicos, lavarse, ir al interrogatorio, contarlo a familiares, a amigos, sentimientos de pánico, ira, ocultación de esos sentimientos bajo un aspecto sosegado y deprimido, deseo de venganza, autoculpa, pesadillas, fobias, evitación del contacto sexual, disfunciones sexuales, irritabilidad, problemas de insomnio, brotes psicóticos, intento de suicidio, depresión, etc. Aquí me gustaría señalar, porque lo he oído en muchas ocasiones, como justificación, ¿vale? Como justificación de soy inocente, que la víctima ha tardado mucho tiempo en denunciar el hecho o la agresión sexual que ha sufrido. Como vemos, una de las consecuencias psicológicas de la agresión sexual es la incapacidad para tomar decisiones. La víctima se encuentra en una situación de shock emocional en la que se avergüenza de lo que ha ocurrido y, por supuesto, tiene miedo a contarlo. Miedo al juicio que van a hacer los demás de lo que ha ocurrido. Miedo a que le echen la culpa a ella, ya que ella misma a veces se culpa de lo sucedido. Y este miedo y esta incapacidad para tomar decisiones puede durar desde unos días hasta muchos años. En el caso de víctimas de abuso sexual cuando han sido niños, estas víctimas pueden tardar muchos años en asumir lo que ocurrió en su día y en decidir someterse al procedimiento judicial que esto conlleva. El procedimiento judicial para la víctima es muy doloroso y revivir todo lo ocurrido en varias ocasiones crea también un daño psicológico importante. Las fases del impacto psicológico en las víctimas de agresión sexual podemos resumirlas en tres, que serían las siguientes. La fase inmediata o shock emocional, que tendría lugar minutos después del suceso o poco después del suceso. Sería ansiedad, miedo, necesidad de tomar decisiones relevantes, etc. ¿Vale? Esta sería la primera parte. La segunda fase sería la fase de reorganización a corto plazo. Aquí predominan los sentimientos de pánico, de ira, de depresión, deseo de venganza, autoculpación, etc. Cabe destacar que estos impactos, ¿no?, a corto plazo, estos sentimientos a corto plazo que siente la víctima, se pueden alargar con el tiempo y pueden darse también antes. Por ejemplo, la autoculpación
también se puede dar en la fase inmediata, así como la vergüenza, ¿vale? La vergüenza de lo que me han hecho o de lo que ha pasado. Como fase a largo plazo estaría la reorganización. Aquí predominarían las pesadillas, las fobias, irritabilidad, trastornos del sueño, intentos de suicidio, graves depresiones, disfunciones sexuales y todas aquellas cosas que tardan mucho en volver a la normalidad. Incluso muchas de ellas nunca vuelven a la normalidad. Hay víctimas cuyas disfunciones sexuales les acompañan toda la vida, o algunas víctimas que los intentos de suicidio se convierten en suicidios reales. Por tanto, este impacto psicológico les puede llevar hasta la muerte. Ahora vamos a hablar sobre las víctimas secundarias. Como hemos apuntado anteriormente, existe la víctima primaria, que es aquella que sufre la violación en su cuerpo, ¿no? En su persona. Y luego tenemos las víctimas secundarias, que son aquellas que rodean a la víctima primaria, ¿vale? Por eso si vemos la imagen, vemos que esta sería la víctima primaria, aquella que sufre la violación en su persona, en su cuerpo, ¿no? Y a su alrededor tenemos otras personas, que pueden ser su familia, sus amigos, su pareja. Pues estas personas serían las víctimas secundarias de la agresión sexual. Por tanto, cuando nos referimos a víctimas secundarias, nos referimos a padres, hermanos, maridos, esposas, hijos, abuelos, ¿vale? Es muy frecuente que las víctimas secundarias, estas personas cercanas que quieren a la víctima primaria, necesiten un apoyo psicológico, ya que la violación puede provocar una crisis familiar bastante grande, sobre todo cuando la víctima y el agresor forman parte de la misma familia, es decir, el agresor es padre, abuelo o alguien de la familia. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que reflejan los sentimientos de culpa y frustración de algunos de los familiares de una víctima de abuso sexual o de violación. Vino a verme mi tío y me dijo: «No te preocupes, cariño, atraparé a ese cabrón y lo mataré». Y mi hermano, que solo tenía 14 años, al verme llegar a casa aquella noche destrozada y completamente aturdida, agarró su taco de billar y salió diciendo que iba a atraparle. Como mi padre no convivía con nosotros, creo que se sintió responsable y pensó que era él quien tenía que vengarse. Como hemos visto en la historia anterior, la familia o la gente que rodea a la víctima, cuando ésta llega a casa o cuando saben de la agresión, sienten una gran impotencia. Podemos ver en esta otra situación que vamos a plantear ahora, la impotencia y la frustración de la víctima secundaria puede llegar a ser muy fuerte. La noche que ocurrió, mi hermano estaba en la cama con una gran borrachera, porque había celebrado la fiesta de Navidad en su trabajo. Luego me dijo que se sintió culpable e inútil por no haber podido hacer nada en el momento. Si no hubiera estado borracho, habría salido inmediatamente a buscarle. Mi padre también se sentía muy mal. Normalmente va a buscarme al trabajo, pero aquella noche volví caminando a casa, porque había salido antes de lo normal. Si podéis llegar a imaginaros la culpabilidad que puede sentir un padre que por un día que no va a buscar a su hija, ésta sufre una violación, esa culpabilidad tardará muchísimo tiempo en quitársele si se le quita algún día. El hermano de esta chica se siente mal por haber ido a una fiesta y haber venido borracho a casa. Y eso
le perturba tanto que piensa que por un lado puede que sea responsable de lo que le ha ocurrido a su hermana por no haber podido salir en su ayuda inmediatamente. Estos sentimientos de culpa perduran en el tiempo a muy largo plazo. A continuación, vamos a ver el testimonio de una madre cuya hija ha sido agredida sexualmente. Mi marido no podía afrontar el hecho de que hubieran violado a nuestra hija. No podía aceptarlo. Y cuando la niña se negó a ir a la policía, él se negó a hablar del asunto. Creo que los hombres tienen muchos problemas a la hora de afrontar este tipo de crisis. A las mujeres les resulta más fácil gritar y llorar, mientras que los hombres, en general, tienden a bloquear sus emociones. Estaba tan confuso, con sentimientos de culpabilidad e intentando asimilar la idea de que algo tan espantoso le hubiese pasado a alguien tan próximo. Aquello afectó también a nuestra vida sexual, su culpabilidad y mi resentimiento por el hecho de que todos los hombres pudieran hacer algo tan terrible. Aún así, estamos reintentando reorganizar nuestra familia. Y les está costando mucho, por cierto. La difícil situación de esta familia, después de que su hija fuera agredida sexualmente, ha dejado fuertes secuelas no solo en la niña, que después será mujer y también tendrá secuelas, sino también en toda la familia. Como hemos visto en la situación anterior, sus padres también tienen secuelas, como es las disfunciones sexuales, la culpa, el resentimiento, la incapacidad para hablar del tema. El padre se muestra mudo ante la negativa de su hija a ir a la policía. En este momento, y después de todo lo que hemos visto a lo largo de la sesión, sabemos que la niña muestra su negativa a ir a la policía porque realmente no está preparada para asumir lo que ha ocurrido, y mucho menos para contarlo. Y el padre no sabe cómo reaccionar a esto. Por tanto, la ayuda para que las familias de las víctimas primarias puedan ayudar a la víctima primaria de forma eficaz y también ser ayudados por otros como víctimas secundarias que son, es muy importante. Ahora vamos a poner un ejemplo de víctima secundaria, pareja de la víctima primaria. Es decir, la víctima secundaria cuya pareja ha sido agredida sexualmente. El compañero o compañera sentimental de la víctima siempre tenderá a brindarle todo su apoyo y comprensión, pero a la misma vez también es una víctima. Y al igual que la mujer que ha sido víctima primaria, también es víctima de los mitos que rodean a la violación, que como todos sabemos son bastante crueles y tienden a culpar a la víctima de la agresión sexual. Tipo llevaba una falda muy corta, tipo se ha insinuado, tipo cualquier cosa que os podáis imaginar que conocéis todos. Todo esto puede hacer que la pareja de la víctima primaria se sienta confuso o confusa o desorientado, ¿vale? Puede sentirse también amenazado y anulado, y quizás le ofenda que la mujer lo asocie al violador o considere sus deseos sexuales como violación. ¿Vale? Esto suele ocurrir sobre todo cuando el hombre o la pareja, si es una mujer, muestra su deseo sexual ante la víctima y es rechazado. La pareja o víctima secundaria puede sentirse que su pareja, víctima primaria, lo asocia con el violador o con la violación. Ahora voy a poneros un ejemplo de una relación de pareja de un hombre con una mujer cuya mujer ha sido víctima de una violación. No podía soportar que la tocara. Yo imaginaba que tendríamos problemas y que sería difícil,
pero no sabía hasta qué punto. La situación se prolongó meses y meses. ¿Cuánto puedes aguantar cuando la mujer a la que amas y deseas ayudar te rechaza de modo tan absoluto? Como podéis ver, cuando nos paramos a pensar detenidamente cuál es el daño que podemos causar a otras personas, es cuando realmente nos damos cuenta del alcance real de nuestras acciones. Es decir, cuando somos capaces de ver cuál es la consecuencia del acto que hemos cometido, el alcance de la consecuencia, es decir, todas las consecuencias que han provocado los actos que hemos hecho, es cuando realmente somos conscientes de lo que hemos hecho. Como hemos estado hablando anteriormente, si miramos más allá del día, la hora y el momento de la agresión sexual, vemos que la víctima tiene secuelas en el momento y tiene secuelas a corto plazo y tiene secuelas a largo plazo y a veces tiene secuelas para toda la vida. Sin olvidar de las secuelas que tienen sus familiares, ¿vale? No solamente la víctima principal o la primaria, ¿no? la que sufre la agresión sexual en su cuerpo es la perjudicada. Perjudicamos a una familia entera, perjudicamos a una red de amigos, perjudicamos a su pareja. Es decir, perjudicamos a esa persona en todos sus ámbitos, laboral, social, personal, sexual, ¿vale? Entonces, cuando no pensamos en los demás y solo pensamos en nosotros mismos, es cuando nos es fácil excusarnos y engañarnos y pensar que lo que hacemos en realidad no causa daño a nadie. También así podemos justificar nuestras acciones, es decir, bueno, como no se resistió es que quería, sin tener en cuenta que la víctima puede estar en shock, puede estar asustada. También otras excusas que he escuchado es, bueno, en ningún momento me dijo que no quisiera, ¿vale? Pero es que tampoco te dijo en ningún momento que sí que quisiera. Y un no es un no, pero cuando no hay un no, también es un no. Para que sea un sí, tiene que ser un sí. No sé si queda clara la exposición, pero las reducciones de responsabilidad, las minimizaciones de las consecuencias y todas aquellas cosas que hacen desvalorar a la víctima para no responsabilizarme de mis acciones, lo único que causa es más daño a la víctima y más daño a ti mismo, porque no te haces cargo de las consecuencias que hacen tus actos. Por lo tanto, volverás a repetirlos. Y esto sería muy grave. Por último, vamos a ver las ventajas de ser empático y los inconvenientes de no serlo. Al ser empático, ayudas a que los demás sientan que alguien se preocupa por ellos. Consigues que los demás se sientan bien pudiendo compartir sus sentimientos contigo, sean positivos o negativos. Te sientes bien al saber que has ayudado a alguien a sentirse mejor. Cada vez comprendes mejor a los demás. Aprendes de las experiencias de otras personas. Estableces relaciones más fuertes de amistad con tus amigos y haces nuevos amigos. Haces cada vez menos daño a la gente porque cometes menos errores al interpretar cómo se sienten. Sabes cómo se sienten y sabes lo que necesitan. Como inconvenientes de no ser empático, en primer lugar, podemos ver que la gente no comparte contigo tus sentimientos, pensamientos y emociones y al final te sientes solo.
Los demás tienen pocas ganas de escucharte y de intentar entenderte. Te resulta difícil tener verdaderos amigos. La gente no confía en ti porque no se sienten entendidos por ti. Eres incapaz de compartir tus emociones y sentimientos con otras personas, porque al igual que tú no eres capaz de comprender a los demás, crees que los demás no te pueden comprender a ti. No eres capaz de entender lo que las personas pueden necesitar. Nunca podrás ayudar a nadie, porque no sabrás cuándo necesitan ayuda. Desconocerás los sentimientos más nobles del ser humano, que nacen de la ayuda y el cariño mutuo. Ahora, como reflexión final, y después de todo lo que hemos estado hablando durante este vídeo, me gustaría que hicierais una autorreflexión en todas aquellas secuelas, tanto físicas como psicológicas, familiares, sociales, todo lo que provoca una agresión, un abuso sexual. ¿Vale? Socialmente, la agresión sexual o el abuso sexual está visto como lo más bajo que hay, ¿vale? Aprovecharse de alguien indefenso. Pero por otro lado, a la sociedad le cuesta mucho ver a la víctima como víctima y ver a la víctima con todo lo que sufre y todas las consecuencias que tiene. A nivel social, tanto en la tele como en los casos que conozco por mi trabajo, veo que la tendencia a culpar a la víctima de la agresión sexual es bastante grande y toda la interpretación o el estigma social que tiene una víctima de abuso sexual o de agresión sexual es tan grande que estas tienden a ocultarse. Haber cometido un hecho delictivo como agresor sexual o como abusador sexual tiene un estigma social grande, pero ser víctima también lo tiene. Y ser agresor sexual se elige, pero ser víctima no. Por lo tanto, sí que pido para los integrantes del programa, en este caso, que hagáis un examen de conciencia, os retrotraigáis al momento del abuso o los momentos del abuso o agresiones sexuales que cometisteis en el pasado y intentéis poneros en el lugar de la víctima e imaginaros qué consecuencias ha podido tener esta de todo lo que ha ocurrido. Porque vosotros solo estuvisteis en su vida un momento o en determinados momentos, pero ella lleva en su memoria toda la historia de su vida marcada por esos momentos. Muchas gracias. Nos vemos en la sesión presencial.